Hola Ernest, hola a todos, hola Noé, ¿cómo andan? ¡Qué lindo río! Sí, espectacular. La verdad que me estoy deslomando, chicos. Eh, me invitaron a un seminario de desarrollo regional de la red brasileña de integración de los pueblos, que invitó a tipos especialistas en desarrollo de toda Latinoamérica. Pero básicamente dije que sí para tomarme un respiro de 2 días y pensar un poco en acá con ministros de Lula, en un lugar obviamente hermosísimo, pero además muy nutritivo para estas discusiones, un poco más en el largo plazo. La verdad que es enloquecedor seguir el día a día de Adorni, de la pelea con Bullrich y todo, así que valió la pena. Créanme que lo que van a escuchar ahora son voces que explican por qué ese Lula que acaban de escuchar después de la reunión con Trump, que juega en primera, que no es que va y le mendiga una lapicera de esas que regala en Mar a Lago, sino que se le planta de igual a igual, que le dice que no tiene razón en todas las cosas que acaban de escuchar, y que a los 80 años está competitivo, cabeza a cabeza, es cierto, le puede ganar el hijo de Bolsonaro tranquilamente en octubre, pero competitivo para su cuarto mandato presidencial. Y la verdad que en este mandato, en Lula 3, como le dicen acá, la estrella no fueron los programas sociales, como había sido Hambre Cero en el primer mandato, Bolsa Familia en el segundo. En este último mandato lo que le dio la popularidad que lo sostiene y lo que lo tiene, como te digo, ahí cabeza a cabeza en las encuestas para reelegir, es el plan de neoindustrialización. Y eso es lo que vine a estudiar acá, escuchando a mujeres, sobre todo mujeres y además mujeres jóvenes, muy formadas, estas hipergenias con doctorados en todos lados, que armaron el plan Nova Industria Brasil. Yo lo venía escuchando a Lula hablar de neoindustrialización, me parecía un concepto más adecuado que reindustrialización, que es el que usamos nosotros, que medio habilita después a la ultraderecha a acusar a los que quieren tener industria de nostálgicos, de olor a naftalina, de que quieren que la gente pague cara las cosas. Y es interesante porque el plan Nova Industria tomó 6 misiones. Lo que le propuso a la sociedad cuando empezó este mandato Lula fue que iba a llevar adelante 6 misiones de tal manera de vincular ese laburo para que haya más industria, para que haya inversión, desarrollo tecnológico y demás, con la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, una de las misiones es el bienestar en las ciudades. Y ese bienestar en las ciudades tiene que ver con el transporte, con el desplazamiento, con la vivienda y con todas las industrias asociadas a eso. El de la cadena agroindustrial, por ejemplo, procura que el gigantesco mercado agroganadero que tiene Brasil, que nos superó a nosotros en un montón de cosas ya, por ejemplo, en producción y exportación de carne, sirva para que se encadenen empresas de biotecnología, empresas de genética, empresas de desarrollo científico más avanzados, y también la industria de la maquinaria agrícola. A los dueños de los grandes campos a los cuales Bolsonaro les había dicho, yo lo que voy a hacer es quemar el Amazonas para que ustedes avancen con la frontera agrícola, lo que les dijo fue, yo quiero que el 95% de la maquinaria que se use en esos campos sea brasileña. Y claro, es la respuesta opuesta a la de Caputo, que habilitó la importación de maquinaria usada de otros lugares para abaratarle esos costos. Ahora, lo que hablé con la ministra de Innovación y de Compras Públicas de Brasil y con Verena Hittner, que fue la que armó el plan Nova Industria, es de qué manera eso fue asimilado por la sociedad y hasta qué punto los sacrificios que pudo haber hecho la sociedad, como por ejemplo pagar más caras algunas cosas, eran replicados luego con los beneficios de que haya más laburo, que los sueldos mejoren y demás. Tengo 3 fragmentitos, uno de Verena Hittner y otros 2 de la ministra, de Esther Dweck, para compartir con vos cuando quieras, Ernesto. A ver.
pasamos mucho tiempo en América Latina creyendo que ya la planificación estatal había muerto. Pero aprendemos, sobre todo después de la llegada de China al juego político, que quien no planifica, quien no planifica, solo le queda el destino. Entonces, y convivir con el destino me parece que es la peor de las opciones que tenemos. Entonces, la idea del Plan Nueva Industria Brasil fue justamente avanzar en un proyecto de planificación de qué es una política industrial. O sea, entendida no como una política de un solo sector, sino que una política de Estado para el desarrollo. Porque diferente de lo que ocurre en otros lugares del mundo, en América Latina, pensar el proceso de desarrollo industrial es pensar el proceso de planificación del desarrollo. Es pensar la mejoría de la calidad de vida de las personas. Pasamos un largo periodo de tiempo en nuestras vidas sin poder hablar explícitamente de política industrial. Entonces, me acuerdo en los primeros mandatos del presidente Lula que hacíamos política industrial, teníamos que casi cerrar la boca para decir estamos haciendo política industrial. Entonces llamábamos de otros nombres, política industrial intuitiva, política de alguna otra cosa, inventábamos un nombre. Aceleración del crecimiento. Aceleración del crecimiento. Pero ahora hay una coyuntura internacional muy favorable. China viene fuerte, como yo dije. Estados Unidos está haciendo su política industrial. Europa está haciendo su política industrial. El FMI sale con papeles defendiendo la importancia de instrumentos de política industrial. El Banco Mundial habla activamente de política industrial, sale ahora con un documento sobre el tema. O sea, Sale, estaba escuchando, yo obviamente no soy economista como vos, pero miro esto con mucho interés, porque me doy cuenta que el debate que viene en la Argentina es exactamente lo que vos estás planteando. O sea, va a haber una discusión en la Argentina que se va a dar en las elecciones del que viene, donde hay una mirada que es, mira, la industria no importa, es un lugar no competitivo, hay que destruirla e ir hacia la economía extractivista. Y encima una economía extractivista con beneficios para las empresas que son escandalosos, donde realmente lo que queda para el país es realmente muy poquito. Y del otro lado se deberá armar un polo que, sin discutir el equilibrio fiscal o pensándolo de otra manera, por lo menos, no de esta manera, dirá, bueno, acá hay un montón de plata y con esa plata se puede desarrollar un país. Entonces discutamos cómo desarrollar ese país con esa plata, que no se la lleve todas las 4 empresas petroleras que están invirtiendo, las 3 empresas mineras, porque hay una riqueza que puede permitir un desarrollo competitivo con una sociedad integrada. Y me parece que esto que vos estás que me parece que es el mismo debate que en Brasil, solo que en Brasil hay una fuerza política muy estructurada que está muy convencida de hacer esto. Y en la Argentina parece que todo es ortodoxia. Y estoy hablando no solamente de Milei, de Milei y todo el porque Cavallo piensa exactamente igual, no es que Cavallo piensa muy distinto a Milei de eso. Los ortodoxos que critican a Milei lo están criticando por razones técnicas, les parece que no cierra el plan, pero no el lugar a donde llega. Y en cambio hay un montón de otros que algunos son más de izquierda, más de derecha, pero te puedo nombrar así, para empezar a hablar desde Redrado, Álvarez Agís, Prat Gay, Martín Lustó, distintos tipos que dicen, no, bueno, Frenkel, la vieja guardia, que te dicen, no, pará, que hay algo que discutir, algo que defender, no es que siempre la industria se va a ir a la mierda y no tenemos forma de hacerlo. Me parece muy importante lo que estás contando de Brasil, porque además habitualmente no tenemos tiempo y espacio para hacer estas cosas. Está muy bueno. Nada, quería meterme un cachito con eso, ¿no? Sí, recontra. Bueno, hay economistas argentinos que están acá está Matías Culfas. Bueno, Culfas, claro. Pero está, no sé, Martín Shor, más desde la izquierda también, criticando el enfoque de que solo con exportar más vamos a resolver el tema de la balanza de pagos. Me parece que este debate, Verena Hittner lo llevó adelante con Gerardo Alckmin, que es como si fuera el Macri de ellos, claro, a quien Lula incorpora como vicepresidente. Claro, entonces es obviamente un acuerdo nacional que los dirigentes llevan adelante, pero que involucra a la sociedad. Y de esto vamos a hablar al final de la columna cuando les cuente sobre el plan
contra el endeudamiento que lanzó esta semana Brasil, que es una locura y también debería ser modelo para el quilombo en el que están, ya más de 9 millones de familias y pymes en la Argentina. El siguiente fragmentito es de Esther Dweck. Ahí sí les voy a pedir un poco más de esfuerzo a los que están escuchando, sobre todo. Porque está en portugués. Está en portugués. Verena habló en español, la ministra que van a escuchar ahora habló en portugués, está subtitulado para los que están viendo por YouTube, pero está, en portugués para los otros. Es la ministra de Gestión y de Innovación en Servicios Públicos, es uno de los 20 ministros que tiene Lula, y a ella le pregunté sobre el caso Lumilagro, digamos. ¿Implica la protección que uno tenga que pagar más caras las cosas? Esto me dijo. A ver. ¿Esa integración local não implica que tenha maiores custos? A lógica aqui é, se você vai fazer um crédito mais barato, muitas vezes até subsidiado para as empresas, ela tem que fazer uma exigência de contrapartida. Você já está oferecendo custos mais baixos, mas é importante entender que, além da Nova Indústria Brasil, a gente fez uma outra coisa que foi muito importante para a indústria no Brasil, que ainda vai ter impactos aí no curto e médio prazo, que foi uma grande reforma tributária. Isso foi uma mudança. O Brasil, na área industrial, é o setor que mais paga impostos no Brasil, e tinha muito imposto que a gente chama em cascata, porque a gente não tinha, de fato, um imposto de valor adicionado. A gente não conseguia completar, e muitas vezes você pagava impostos ao longo da cadeia toda, onerando muito a indústria. Finalmente, o Brasil conseguiu aprovar, ainda no primeiro ano do presidente Lula, nesse atual mandato, uma nova reforma tributária, que de fato vai fazer o Brasil ter um imposto de valor adicionado. Isso vai desonerar a indústria de uma forma sem precedentes na história, até muito superior a qualquer outra exigência de qualquer outro aumento de custo associado a algumas exigências de nacionalização. Mas na nossa visão, se você quer ter um plano de indústria, você vai ter algum custo no curto prazo, para você poder voltar a produzir aqui e aí começar a acelerar um processo de redução de custos, aumento de produtividade, que tende a depois equiparar en términos de otros concorrentes. Decinos, bueno, ella lo que dice es, sintéticamente, si usted quiere tener un plan de industrialización, que es un plan de desarrollo, va a tener en el corto plazo un costo, y ese costo, el tema es que esté compensado para las empresas con menores impuestos y para los laburantes con mejores sueldos que le permitan pagar ese costo mayor. Acá vos sabés que se ven en Río un montón de argentinos, ¿no? Está lleno, y no son los caputos de la vida que se van a Ipanema 3 días al super mega resort de lujo. Hay argentinos en todos lados aprovechando el DM2. Imagínate que en Brasil está a 5-1 el dólar. Igual que estaba hace 1 año y medio cuando fui yo, en el verano pasado, no, en el anterior, y en el medio hubo en Argentina como 50% de inflación. Acá menos del 10%. Claro. O sea, está mucho más barato que lo que ya estaba barato hace el dólar planchado en los dos lugares. Y Argentina una inflación en dólares tremenda. Pero te decía, acá en Flamengo, yo estoy en un lugar que no es el típico que van los argentinos, Copacabana o Ipanema. Se ven también, como vi allá, motitos eléctricas chinas por todos lados, pero por ejemplo no se ven tantos autos chinos como se ven en Buenos Aires. Viste que en Buenos Aires ya, no sé. Sí, por todos lados. Claro, 1 de cada 10 autos que se vendieron el año pasado son chinos. Y acá en Brasil, que hay una industria automotriz potente, se empezaron a vender autos chinos, pero para dejarlos entrar, Lula les exigió a las terminales que instalen fábricas acá, y que instalen fábricas que transfieran, además, parte del conocimiento técnico que tienen los chinos, que le pasaron por arriba a las multinacionales europeas y estadounidenses, para que se adapten al mercado brasileño. Ellos tienen algo que nosotros en los 80 llamábamos alconafta, que es medio, la verdad, como combustible. Bueno, no soy ingeniero en petróleo, pero hay que adaptar los motores para que funcionen con más de eso, que es bioetanol, le dicen ellos. Y lo que le dijeron a los chinos es, ustedes hacen autos
nafteros, eléctricos e híbridos. Bueno, para entrar acá tienen que venir y hacerlos con bioetanol, con alcohol, como le dicen ellos. Escuchá cómo lo cuenta la ministra, un cachitito más. Hablaba de la industria automotriz. En Argentina empezaron a entrar autos chinos masivamente y aquí se ven también, pero también hay instalación de terminales exacto. Que hacen autos chinos acá. Sí. ¿Esa es una forma de enfrentar el vendaval de importaciones que se viene sobre toda América? Sim, e no caso específico de automóveis, o Brasil sempre foi país que produziu automóveis por meio de multinacionais, né? A gente teve uma empresa brasileira de automóvel. Eu creio que na Argentina também é semelhante. E o que a gente fez agora com os chineses foi justamente a exigência, ou não a exigência para entrar no mercado que tivesse processo de trazer as empresas para cá. Inicialmente montadoras, basicamente, mas a ideia é que elas vão ampliando o processo de fabricação interna, com compra de fornecedores de autopeças aqui, e é um processo progressivo, né? E com isso a gente conseguiu trazer algumas empresas para o Brasil, e a ideia é que elas vão, inclusive tem sido parte da propaganda, feito no Brasil, com tecnologia brasileira. Uma coisa, por exemplo, que os carros chineses não tinham, era o motor flex. Eles tinham híbrido com gasolina, mas não flex. A gente está exigindo que eles migrem para o flex, para ter não só gasolina e elétrico, mas também o álcool, etanol. Porque isso é uma questão do mercado brasileiro, inclusive da fonte energética brasileira limpa, do etanol, para se complementar ao elétrico. Então, a gente tem conseguido fazer esse tipo de exigência. Vos sabés que pensaba que vos estás entrevistando a una ministra de un gobierno que hace política industrial y que se sienta a negociar con los chinos. Mira, no me importes tantos autos, poneme acá una fábrica y la fábrica tiene que tener tales condiciones. Los chinos deben resistir algunas cosas, pero queremos que haya suministro de autopartes internamente, que el combustible sea el que nosotros elegimos, entonces reformá tus autos para fabricarlos acá. Bueno, todo eso es lo que contaba recién ella. Y por otra parte, una negociación con las empresas para proteger, igual le damos créditos baratos a la empresa para que se desarrolle, a cambio de que aumente los sueldos, y entonces eso le permite comprar productos que son un poco más caros que los importados, pero como hay más sueldos. Y todo esto pasa en un país que es mucho más estable que la Argentina. O sea, no es que todo esto derivó en un proceso inflacionario o en un proceso de ruptura social o en un proceso de fuga de capitales permanentes. Yo puedo imaginar tranquilamente que los ministros y los empresarios brasileños no tienen mayoritariamente, como acá, la plata en el exterior. La tienen ahí, y que no viven pensando en el dólar, porque no viven comprando dólares, porque es un país estable. Entonces vos decís, ¿por qué razón? Cada vez que se habla de política industrial en Argentina te dice, es que eso termina en la inestabilidad absoluta y qué sé yo, porque la inflación, porque lo caro, porque lo ineficiente. Y vos tenés la gran potencia industrial y económica latinoamericana haciendo política industrial. Pero además, imagino política industrial a la que ni siquiera Bolsonaro va a renunciar, porque todo el polo industrial paulista no lo va a dejar renunciar a eso. Entonces, Bueno, sí, cuando gobernó Bolsonaro, dinamitó buena parte de las políticas industriales que había empezado tímidamente a poner Lula, y por eso se le ponen en contra los industriales paulistas que cierran con Lula. Claro. La burguesía, los dueños, tienen todavía una vocación de liderazgo que acá me parece que perdieron ya definitivamente cuando apostaron por Milei, y que algunos ahora empiezan a tímidamente querer recuperar, como diciendo, che, bueno, ya está. Esto es demasiado, claro. La ministra en otro fragmento, no los quise aburrir con el portugués sobre todo, pero en otro fragmento me dice, hay determinados sectores a los cuales la macro estable les alcanza. Y esos sectores son los que son históricamente competitivos, pero hay otros que son del futuro y que tienen que ver con los empleos de calidad y de buenos sueldos. Que tenés que impulsarlos, claro. Que tenés que impulsarlos, y que se hace, bueno, de esta manera, al menos a ellos de esta manera les funcionó, en un contexto que es muy distinto al histórico, porque los industriales argentinos están acostumbrados desde Martínez de Oz a convertirse en importadores cuando llegan los gobiernos de derecha, pero ahora apareció China, que en cualquier momento empieza me interesa, no quiero, porque tenemos 3, 4 minutos más, pero quiero escucharte hablar del plan de desendeudamiento, porque es un tema
tremendamente actual. No sé si vos escuchaste en la introducción, en primera hora del programa, que mostramos la declaración de Caputo de ayer diciendo que la gente se endeudó porque esperaba que la inflación licuara sus deudas y como no hubo inflación quedó garpando. Y que es increíble. Que es contestado por De Lázari hace unos días, que dijo... no contestando esto, porque fue hace unos días, dijo, tiene que haber un plan de desendeudamiento, porque la gente no se endeudó espontáneamente. Hubo una política pública de desregulación y de incentivo a que la gente se endeude. Y lo dice De Lázari, que es un hombre, es un economista ni siquiera liberal, libertario, un empresario, quiero decir. Lo de Caputo es de un cinismo, pero es muy agresivo realmente. Como que la gente que se endeudó tiene la culpa de tener la deuda. Bueno, no sé, decime vos qué es lo que está pasando en Brasil con eso. Caputo habla como un trader, como un operador que le gana la apuesta al otro. Entonces le dice al ama de casa que está hasta las pelotas en Mercado Pago y que ya no tiene más tarjeta porque se la cerró el banco porque está morosa para pagar las expensas y que no le rematen el departamento, le dice, yo tenía razón, vos no. Es una cosa francamente... inédita, disparatada. Muy violenta, además, muy violenta. Y a gente, además, que se endeudó por la caída de los salarios. Mirá, yo en Aeroparque, el vuelo para venir acá a Río salió de Aeroparque. Me senté a comer 3 empanadas en homenaje a Brandoni antes de salir y se convirtió en una especie de mesa de reclamos mi mesita. Me llegó uno de migraciones, uno del Orsna, uno de... Todos hablando de la deuda. No, todos diciéndome, loco, nos estamos cagando de hambre, decía algo, porque los estatales que estamos acá en el aeropuerto vemos que cada vez hay más vuelos al exterior de los argentinos que pueden viajar, y nosotros, por ejemplo, el de migración me decía, no doy abasto de laburo, salgo quemado y tengo que ir a hacer Uber. Están todos cagados de hambre. Me agarró un médico del Lanari, que se iba a dar una charla a Paraguay, y me dijo, va a cerrar el hospital Lanari oncológico de la UBA, no podemos más. O sea, todos esos están endeudados. Creo que lo que pasó en el frigorífico antes de ayer me dejó pensando que no están los números reales de la crisis. Hay algo que no estamos pudiendo calibrar en números, que es la profundidad de la crisis social que hay en este momento en Argentina. Bueno, es lo que pasaba en Chile cuando les daban todos los números bien y la gente estaba hasta las tetas de deuda. Y explotó contra Piñera con 1 año y medio de movilizaciones y de cagarse a tiros con la policía. A tiros la policía a los manifestantes, ¿no? Los manifestantes a piedrazos. Pero lo que te quiero decir es, en Argentina uno piensa que el endeudamiento es fruto de esa motosierra salarial que vivimos estos 2 años, y también de la destrucción de la industria, porque Argentina, veníamos hablando de industria, tuvo la peor performance industrial del mundo junto con Hungría. La Hungría de Orbán es el único país que en estos 2 años autodestruyó tanto su propia industria como nosotros. Ahora, en Brasil, que no pasó eso de la devaluación salarial, igual hay un montón de endeudados, 80% de las familias tienen alguna deuda, y 12% está en mora. Nosotros tenemos mora que ya supera el 12% en los bancos, en las billeteras electrónicas es más del 40%, y en las tarjetas de los supermercados también, hay algunos que tienen más del 50% de mora. Y lo que lanzó Brasil para intentar solucionarlo es este plan Desenrola, que lo que busca, ahí tenemos un PDF para compartir, pero básicamente lo que hace es darles a las familias endeudadas un nuevo plazo, o sea, le renegocia la deuda, tienen 90 días para presentarse y decir, yo tengo un problema para el pago de la deuda. El pago de estas deudas le van a dar descuentos de entre el 30 y el 90%, les van a poner una tasa de interés máxima del 2% mensual, es una tasa alta igual, no es que le regalan la guita, pero se la bajan de tasas que hoy son del 15% mensual, que se hace una bola de nieve muy rápidamente. 15 mensual, ¿qué lo parió? Sí, claro, Brasil... En un país sin inflación, muy loco.
esa estabilidad de la que hablabas vos, que tiene Brasil, y que yo te decía, está 5-1, igual, bueno, eso es a costa de una política recontra ortodoxa monetaria, que son tasas de interés carísimas. Les dan hasta 48 meses de renegociación, y el límite, le ponen un límite a la nueva deuda, después de los descuentos, de 15.000 reales por persona, que son $3.000 por persona. Esto, ¿cómo lo hacen? Bueno, primero es para los que ganan hasta 5 salarios mínimos. O sea, no es para cualquiera, el que, como dice Caputo, el que se la jugó a que le licúen la cosa, ese no entra. Hasta 5 salarios mínimos, los que ganan hasta 8.000 reales, aplican a este descuento, que se financia en parte con el fondo, lo que sería en nuestro país el fondo del ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, un fondo jubilatorio que se nutre de los aportes de los laburantes, y que les implica a las familias, esto es impresionante, que no puedan sus miembros participar más en casas de apuestas. Hay muchos de los endeudados, y por eso acá el fenómeno es distinto al fenómeno de endeudamiento en Argentina, muchos de los endeudados que se endeudaron por las apuestas, por las casas de apuestas que les calzan el crédito que reciben en la billetera electrónica con una compra compulsiva o una casa de apuestas que te acepta la apuesta. Entonces, el que se postule para esto va a estar bloqueado, le van a bloquear su DNI y su usuario en Internet, su mail, toda su biometría, por 12 meses en esas casas de apuestas. Los bancos, las instituciones financieras, las billeteras se comprometen a desnegativizarlos, o sea, a levantarles la mora y que puedan volver a tomar crédito con ese límite que te decía Interesante. de $3.000, y las empresas, a su vez, del interés que ganan, tienen que empezar a destinar guita a educación financiera, que se va a presentar en campañas en los colegios y en demás lugares. Es algo que en Argentina intentan replicar a nivel local en varios lados. Se presentó un proyecto de ley del Pitu Salvatierra en la legislatura porteña, que es interesante, lo preparó con Mechi D'Alessandro, una economista también argentina muy grosa. Así que ojalá esto sirva para que se abra la discusión sobre esto, sobre la mora, en lo que el Estado tiene que seguro meterse a negociar a favor de los deudores. Ale, disfrutá de Río, dejá de estudiar y te mando un abrazo grande y gracias por todo.